Good morning, good afternoon, buenas tardes, buenos días, salam alaikum, namaste, udemira. Desde México quiero darles una cordial bienvenida a todos nuestros ponentes, representantes de embajadas, reporteros y asistentes a la Conferencia Internacional de Protocolo y Diplomacia Flexible desde los Países Bajos. Mi nombre es Aura. Soy licenciada en Comunicación y Cultura y la encargada de Comunicación y Marketing en Protocol Today Consulting and Academy. Seré la maestra de ceremonia de este magnífico evento que permite la unión de más de 32 países en un mismo momento. Es un honor para mí estar con todos ustedes aquí. A continuación, les presentaré a los periodistas que nos acompañan. Y me es muy grato mencionarles que los artículos serán publicados en las revistas Magazine Global Mindset y Diplomat Magazine. Nuestro primer reportero es el señor Wilfredo Pérez, periodista de Magazine Mentalidad Global desde los Países Bajos. Tiene educación en Administración de Empresas en el Instituto Peruano de Administración de Empresas IPAE, Administración y Gerencia en Hotelería Internacional en la Corporación Educativa Columbia y tiene una especialidad en Ciencias Políticas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Protocolo y Organización de Evento en el Instituto Frida Holler y en la Academia Diplomática de Perú. Gracias, señor Pérez, por estar con nosotros. El segundo es el señor August Seidman, periodista de Diplomat Magazine. Es reportero de Diplomat Magazine y también estudia en la Universidad de Leiden en los Países Bajos, para obtener una licenciatura en estudios internacionales. Se centra en la política internacional y la seguridad en el marco de fomentar una mayor comprensión intercultural e interseccional. Ha trabajado para la Diplomat Magazine en varios cargos desde el año 2020 y se ha comprometido con la comunidad diplomática de La Haya. Representa hoy a Diplomat Magazine, revista para diplomáticos por diplomáticos, llegando al mundo desde la Unión Europea, la primera publicación diplomática con sede en Holanda. Gracias, señor Seidman, por estar con nosotros. Ahora doy una cordial bienvenida a nuestra moderadora del día de hoy, la licenciada Melike Okoglu desde Turquía. Actualmente se encuentra en los Países Bajos. La licenciada es experta en relaciones internacionales, gerente de proyectos de Protocol Today y actualmente realiza una investigación sobre estrategias de diplomacia comercial entre China y Argentina en la Universidad de Ámsterdam. Antes de unirse a la Universidad de Ámsterdam, trabajó en la Junta de Relaciones Económicas Exteriores de Turquía, como directora de relaciones con los miembros y 5 años como coordinadora regional de América Latina. Bienvenida, licenciada. Ahora continúo con la maestra Adriana Flores, quien nos compartirá unas palabras de bienvenida. Es experta en protocolo y diplomacia y directora de Protocol Today desde los Países Bajos, quien también será la traductora del profesor Devanan Mahadeo. Adelante, maestra, le dejo la palabra. ¿Sí pueden ver el video? Sí. Bienvenidos a la Conferencia Internacional de Protocolo y Diplomacia Flexible desde el Reino de los Países Bajos, la cual comenzó exitosamente el día de ayer. Me gustaría agradecer al equipo de Protocol Today. Sin su ayuda incondicional no podríamos estar aquí el día de hoy. Devanand Mahadeo, director de programas y desarrollo de los conceptos de Protocol Today, Alur Sadek, maestra de ceremonias y coordinadora de marketing y comunicación, a Melike Okoglu, moderadora y directora de proyectos, Aura Barajas, maestra de ceremonias y coordinadora de marketing y comunicación, a Wilfredo Pérez, periodista de Magazine Mentalidad Global,
August Seidman, periodista de Diplomat Magazine y Unión Europea, todos nuestros ponentes internacionales, gracias. Les doy una cálida bienvenida, excelencias, diplomáticos, empresarios, estudiantes e invitados distinguidos. El día de ayer y hoy estamos honrados por representantes de las embajadas ante el Reino de los Países Bajos de Irán, Ruanda, Macedonia, Israel, Bolivia, Perú, Chile, Nicaragua, México, la Alta Comisión de Canadá de la India y la Alta Comisión de la República de Zambia. También representantes de las embajadas ante México. Tenemos a Honduras, Malasia, el Consulado de Alemania, el Ministerio de Angola, el Ministerio de Paraguay. También contamos entre nosotros con prestigiosas empresas y organizaciones internacionales como la cadena empresarial Enlazadot México, la revista Nueva Diplomacia de Chile, la Cámara de Comercio Chileno-Argentina, el Instituto Universitario Franco-Inglés México, Universidad Hahn de los Países Bajos y asuntos corporativos como EMEA, LATAM, APAC, Tata Consulting Service India, Centro Internacional de Protocolo y Diplomacia del Reino Unido y Diplomat Magazine, Unión Europea. Es un momento muy especial el tener la experiencia de estar con personas de todo el mundo, desde Argentina hasta Australia. Nos sentimos muy honorados de dar también la bienvenida a participantes de algunos otros países como lo son Argentina, Bermudas, Bélgica, Congo, Polonia, Palestina, Turquía, República Dominicana, Francia, Gambia, Ghana, España, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Nigeria, Italia, Paraguay, Suiza y el Reino Unido. Esto sucede muy pocas veces y esto hace el día de hoy un día único. Gracias a todos por darnos el honor de estar con nosotros durante esta conferencia internacional de protocolo y diplomacia flexible. La primera en este concepto organizada por Protocol Today desde los Países Bajos. Su presencia está marcando la diferencia y quedará sellada para siempre en nuestra historia. Nosotros nos esforzamos constantemente por compartir conocimiento de expertos y ofrecer la mejor calidad a alto nivel. Esto significa constante evaluación. No deja de ser un riesgo, ¿no? Movimientos, cambios y adaptaciones en este mundo globalizado. Por esto decidimos organizar esta conferencia, porque comprendemos la importancia y las necesidades del conocimiento sobre el protocolo y el impacto de la diplomacia en los negocios internacionales. Además de esta forma de compartir conocimiento y concientizamos sobre la importancia de desarrollo estos temas para trabajar profesionalmente a nivel internacional de forma natural. Por favor, disfruta y abraza la misión del protocolo y la diplomacia. Muchas gracias a todos. Gracias, Adriana. Les damos una cordialísima bienvenida a este panel. Muchas gracias. Invitados, quisiera darles las gracias por acompañarnos hoy. Es un honor para mí ser moderadora por este evento. Vamos a empezar el debate de hoy sobre el tema de comunicación que causa impacto en los negocios internacionales. Me gustaría presentarles Dr. Devanand Mahadev, director gerente de New Economy Strategies. Devanand es un exportador internacional en desarrollo comercial en más de 60 países. Es el director gerente del Consejo Holandés para Negocios Internacionales de Canadá de la Academia Internacional de Desarrollo Empresarial y profesor de Negocios Internacionales y Gestión Estratégica en la Universidad de UBIS en Ginebra. Tiene maestrías en Ingeniería de Procesos, Administración Industrial, Administración de Negocios y un grado
DBA en Administración Estratégica. Le doy la palabra al Dr. Bahadev. Gracias. Thank you. Gracias. Unfortunately, I cannot speak Spanish, so I will Bueno. speak in English, and Adriana is so kind to translate for me. Thank you. Bueno, él dice, bueno, desafortunadamente no hablo español, pero Adriana hará lo posible por traducirme correctamente. So in business, you need these skills to communicate your value proposition. En el área de los negocios es otra manera de poder transmitir, saber cuál es tu propuesta de valor. And make impact. Y por supuesto, esta debe de causar un impacto. So you actually, by making impact, Y cuando tú estás causando un impacto, you create the right atmosphere tú crearás la atmósfera correcta to gain trust of others, para que otra persona, tenga confianza en ustedes, to get confidence from others. pues para hacerse confidente. And we know that when people have a trust in you and confidence in you, Y bueno, es importante que las otras personas se sientan cómodos con ustedes, pero que también sientan que pueden contar con ustedes. then you can communicate your business message to them. En el momento en que ya está sucediendo esto, ya tienes la capacidad de poder mostrar tu negocio. The next thing you need is interpersonal skills. Otro aspecto es el tener habilidades interpersonales. And then we need things like critical thinking. Y para esto significa, y es importante tener una mentalidad crítica. Critical thinking means that you are aware of the implications of what you are doing. Y esto significa principalmente que estés consciente totalmente de lo que estás haciendo. And of course, you need Yes. you need creativity. Y también es importante tener creatividad. Gracias, Dr. Bahadev. Hemos aprendido mucho. Ahora me da mucho gusto continuar las anécdotas personales trabajando con la diplomacia mexicana. Nuestro segundo panelista, señor licenciado René Sepin, es líder del proyecto Smart Mobility en el municipio de El Monte, director de marketing experimentado con un historial demostrado de trabajo en la industria de relaciones gubernamentales. Él fue representante adjunto de la Embajada de los Países Bajos en Ciudad de México y la Oficina de Negocios de los Países Bajos en Querétaro, para ayudar y apoyar a las empresas holandesas que desean expandir sus negocios en México y viceversa. La MBSO está establecido por el Ministerio de Asuntos Económicos de los Países Bajos, licenciatura en Ciencias de la Universidad de Ciencias Aplicadas Prada. Gracias, señor Sepin. No, muchas gracias a ustedes. Gracias a Malika para tenerme aquí en esta reunión, esta plática con ustedes. Bienvenido a todos. Que tienes que también saber muy bien los factores legales, factores financieros. También tienes que entender la cultura mexicana también, que no es como cultura holandesa, ¿no? Como lo vi también en la imagen también de la presentación anterior. Pero sí aprendí mucho. Y así también decidió dejar al mundo de festivales para un puesto dentro de la embajada holandesa y ayudar a más empresas holandeses a hacer negocios en México. Y para también que ellos no van a intentar inventar la rueda de nuevamente. Y así fue parte de Economic Network, una network por los Países Bajos, donde literalmente ayudamos a las empresas holandesas a evitar esas caídas que nosotros tuvimos y perdimos mucho dinero. Pero así aprendimos muchas cosas también. Entonces fue parte de la apertura de la Oficina Holandesa de Negocios en México, se llama NBSO. Y así ayudamos, yo que en mi tiempo, más de 500 empresas diferentes en diferentes sectores y también abrimos más de 17 empresas nuevas.
Y también aquí puedes ver una foto del gobernador de Querétaro, junto con una empresa holandesa también, donde ayudamos también a esta empresa holandesa a buscar financiamiento, también subsidios, y también ayudamos a él también a entender la cultura mexicana, ¿no? Que sí tienes que entender que si el gobernador no está poniendo un corbata, que tú tampoco vas a tener un corbata, ¿no? Cosas muy simples. Pero en México sí es así. Y eso también fue mi trabajo por mucho tiempo. Y así también aquí, como foto lo puedes ver, abrimos también varias empresas, varias empresas también en el área de automotriz que invirtieron mucho dinero. Pero todo atrás, las cenas, las pláticas, las cosas culturales, pues fue un aprendizaje. Continuamos el debate de hoy sobre el tema de sentimientos para comunicar en el protocolo. Les presento licenciado Gerardo Correa Sánchez, presidente del grupo EIP. Él es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, máster en Protocolo y Relaciones Institucionales, máster en Educación y Nuevas Tecnologías. Enviado especial de CNN en la retransmisión de muchos de los eventos internacionales, entre los que destacan la boda de los príncipes de Asturias y proclamación del rey Felipe IV y la boda principal Jaime de Inglaterra, la boda príncipe Harry y el funeral de Felipe Edimburgo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Estoy muy emocionado por su discurso. Estoy seguro de que todos aprendemos mucho. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Melike. Muchísimas gracias. Un saludo a todos afectuoso. Y vamos a hablar de sentimientos. No puedo empezar sin hablarles durante medio minuto del concepto actual de protocolo. Protocolo sobrepasando los conceptos que mucha parte de la sociedad nos ve y nos mira como aquellas personas que se dedican al comportamiento, a la cuestión de las autoridades, a hacer el sitting en un evento, etcétera, etcétera. No debemos de perder de vista que realmente el protocolo no es otra cosa que técnicas para organizar. Somos esencialmente organizadores, y esas técnicas se deben de ocupar de una normativa existente en cada país, también los usos y las costumbres que se convierten en norma en el mundo del protocolo, también las formas de hacer las cosas, el ceremonial, las formas de hacer esa escenografía, y por supuesto todo ello para hacer una comunicación estratégica. Hemos dicho protocolo y eventos para comunicar con sentimiento, pero pensamos, ¿qué es un evento? Una vez visto el protocolo, ¿qué es un evento para poder comunicar? Para poder conseguir que Superman vuele, necesitamos una serie de técnicas que no se ven a través del croma, como ven ustedes, no se ven, no se observan, pero conseguimos transmitir el mensaje que estamos queriendo lanzar a nuestro público objetivo. Los eventos son magia, sí, claro que sí, es transmitir ilusión, porque de alguna manera transmitiendo ese mensaje con una puesta en escena adecuada, con un libreto, es una obra de teatro, conseguiremos fidelizar a un cliente, conseguiremos fidelizar a un votante, conseguiremos acercarnos a nuestros amigos. El protocolo, el evento, está en todos los ámbitos, no está solamente en el ámbito de autoridades o en el ámbito empresarial. Está absolutamente en todos los ámbitos. Muchas gracias, señor Sánchez. Fue excelente discurso y presentación, lleno de informaciones, y hemos aprendido mucho. Qué honor tener usted hoy con nosotros. Gracias. Ahora vamos a aprender sobre el tema del impacto de la diplomacia y el poder del protocolo en los negocios. Les presento a señora Adriana Flores, experta en protocolo y diplomacias. Señora Flores posee un posgrado en protocolo y ceremonial y una maestra en protocolo y habilidades diplomáticas de la Escuela Internacional de Protocolo y Diplomacia. Adriana trabajó para embajadores en el Reino de los Países Bajos y en el Centro VIP en el aeropuerto Schiphol en Ámsterdam, donde fue responsable de dar la bienvenida a varias delegaciones nacionales y religiosas. Ha trabajado con muchas personas y compañías distinguidas
en el Reino de los Países Bajos y en el extranjero. Le doy la palabra. Gracias, Adriana. Muchísimas gracias, Melike, por introducirme. Ofrecemos programas de capacitación personalizados basados en soluciones en el sector público y privado. Y bueno, nosotros nos encargamos de asesorar y capacitar pues, a los empresarios, a los diplomáticos, a las embajadas para desarrollar sus habilidades diplomáticas blandas, su etiqueta y sus protocolos para hacer negocios internacionales. También trabajamos con el sentimiento, como lo decía Gerardo. Nosotros nos encargamos de empoderarlos para trabajar de forma natural, cuidando de la imagen de su corporación o su embajada. La internacionalización y la digitalización mundial están afectando vidas en nuestros países. Los empresarios tienen que saber tratar con clientes, con proveedores y socios comerciales en su propio país y en otros países. También la comunicación empresaria, lo que es el gobierno y otras partes interesadas que impulsan e impactan la economía nacional y local, deben de estar preparados y capacitados para tratar con empresarios, para tratar con embajadores, para tratar con VIPs o con very important people. Y por esta razón es importante comprender todos los mecanismos y las nuevas maneras de hacer negocio y conocer las normas y las reglas de etiqueta también del protocolo, pero me gustaría mencionar también la ética profesional. Esto, y es importante que usted sea el mejor embajador de su propio país en todo el mundo. Continuamos con el siguiente ponente. Nuestro último tema es la resiliencia empresarial. Me gustaría presentarles licenciado Héctor Pérez, presidente de la cadena empresarial en Nazadot. Señor Pérez es un apasionado del emprendedurismo. Gracias a ello, conforma la Asociación Civil Cadena Empresarial en Nazadot, México, para elevar la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y emprendedores mediante alianzas y programas de vinculación, profesionalización y innovación con la cuádruple hélice. Es consultor y coach empresarial especializado en la creación de empresas, mercadotecnia y tecnologías de la información. Egresado la licenciatura en diseño gráfico por la UNIVA, también estudia en la carrera de Inglaterra en sistemas computacionales UNIVA y realizó estudios de dirección de alta gerencia en ICAME por la UP. Producte programas de televisión y radio. Adelante, señor Pérez. Muy buenas tardes ya aquí en México, buenas tardes, noches allá en Europa. Nuestra labor como asociación es vincular las oportunidades de la cuádruple hélice, que es gobierno, sociedades civiles, cámaras empresariales y la academia. Hemos colaborado con, la mayoría de las colaboraciones son de organismos internos de México, pero más de alguna ocasión hemos colaborado con externos, con partes internacionales. De hecho, tuvimos un evento con la Embajada de Bélgica hace ya creo que 4 años y con otros organismos. Y bueno, nuestros ejes de trabajo, como lo están viendo en la pantalla, es dar cultura financiera, cultura fiscal, cultura legal, ética empresarial, adopción de tecnologías, impulso comercial, desarrollo humano, créditos y capital, agroalimentario y jóvenes. Nosotros, como somos una asociación multisectorial que no atiende a un sector en especial, pues tenemos todos estos ejes de trabajo. La realidad es que nos divertimos mucho a nivel nacional con todos estos ejes. La vida es tan bella que nos golpeará a todos, ¿no? Y poniendo un poquito del tema, la resiliencia es la capacidad de enfrentarse a una situación adversa obteniendo resultados positivos. No es volver a lo de antes, sino adaptarse a las nuevas circunstancias, y una crisis nos obliga a cambiar nuestros hábitos.
Por ahí el maestro, pues ahí nos metió unos videos de humor y sí es cierto, o sea, hay que tener sentido del humor. Los mexicanos nos reímos mucho de la mala suerte, de la muerte. Es algo que de repente a muchas culturas no lo entienden, pero hacemos humor de lo que nos pasa, y eso es algo que sabemos hacer muy bien. Entonces hay que tener sentido del humor. Gracias, Héctor. Señor Pérez, gracias. Ha sido un placer para nosotros. Gracias. Y para los últimos comentarios, señora Flores, le doy la palabra, por favor. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber estado con nosotros el día de hoy. Ha sido toda una experiencia estar entre un grupo tan selecto. Gracias a los empresarios, a los embajadores, gracias a los estudiantes y a todos nuestros invitados del día de ayer, el día de hoy. Y me gustaría pues cerrar pues con broche de oro esta conferencia, darles las gracias a todos ustedes, deseando que este solamente sea el principio de una larga amistad y de muy buenos negocios también. ¿Sí? Deseamos que todos se encuentren muy bien. Gracias por habernos acompañado en estos 2 días. Y bueno, ya estamos pensando en organizarla, esta conferencia de protocolo y diplomacia flexible para el próximo año 2022. Tengo que acostumbrarme al nuevo año. Y bueno, quien esté interesado en ser alguno de nuestros ponentes o quieran pues cooperar con nosotros en alguna otra manera, sigamos en contacto. Y bueno, muchísimas gracias al licenciado René Spam, a Lisandro Montero, Gerardo Correas, Héctor Pérez, a profesor Devanand Mahadeo. Melike, muchísimas gracias por tu aportación. Eres maravillosa. Con gusto, siempre. Y por supuesto, tu español es muy rico, es muy bueno. Me gusta. Gracias, Sí. gracias. Y también a nuestra la licenciada Aura Barajas, maestra de ceremonias. Muchísimas gracias que nos has estado apoyando el día de hoy. Pues gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Su presencia ya ha marcado la diferencia y quedará sellada por siempre en nuestra historia. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Hacemos y si gustan prender su cámara, ¿sí? Vamos a tomar una foto del recuerdo. Adelante. Excelente. Adriana, Un saludo para todos y gracias. Gracias. Hasta luego. Bye, bye. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Bendiciones. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Mucho gusto a todos.